¿Qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a poner a prueba un equipo reproductor en formato Blu-ray de la marca Samsung, el cual físicamente es muy pero muy parecido a uno que acabo de presentar hace unos pocos días, pero la gran diferencia es que esta unidad es compatible con películas 3D. Estamos hablando del modelo Samsung, es BD-C 6800, el cual tiene también la capacidad de ofrecer sonido envolvente de 7.1 canales análogo. ¿Ok? Al final de este video vamos a desconectar las, eh, las terminales en la parte posterior y vamos a mostrar esa parte donde se ve que es que ofrece el sonido de 7.1 canales. ¿Ok? Mientras tanto, los invitamos para que se suscriban al canal, compartan, comenten, apoyen con likes y desde luego comenten en la caja de comentarios. ¿Ok? Bueno, pues como les digo, este modelo es prácticamente lo mismo. El otro modelo, déjenme mencionarlo, es, bueno, la única diferencia es que es el otro que es 6500. Este es el 6800 en tercera dimensión y el anterior es el mismo, casi el mismo modelo, BD-C 6500. ¿Ok? 6800 es este y 6500 es el anterior, el cual es Blu-ray normal. ¿Ok? Bien, reiteramos y recordamos que para poder tener la experiencia en tercera dimensión será necesario tener otros elementos como la propia película que sea fabricada, que ya venga en formato 3D, tener las gafas, la televisión que sean 3D, ¿qué más? Un proyector especial, difusor, entre otros elementos, y por supuesto que el reproductor Blu-ray sea compatible con películas en tercera dimensión. Hablando de compatibilidad, vamos a mencionar que este dispositivo, junto con el anterior que presenté hace unos días, ambos aceptan región 1 y 4 para DVD y letra A para el formato Blu-ray. ¿Ok? Entonces, lo único que sí no nos va a ser posible va a ser conectarse a internet en estos dispositivos. Ya no es posible hacer eso. Si ustedes quieren o buscan un dispositivo que todavía se conecta a internet, recomiendo mucho los modelos, bueno, hay varios, pero la serie J, JM o por ejemplo J5100, J5700, entre otros, pero es esa serie de la J, BD-J, y los modelos que les acabo de mencionar, 5100, 5700, M57C, entre otros. ¿Ok? Entonces esos modelitos todavía se siguen conectando a internet, todavía puedes ver aplicaciones como YouTube, Netflix, Amazon, los tres principales, ¿no? Entonces, mientras que estos dispositivos ya no se pueden conectar a internet, así es que solamente nos vamos a enfocar y vamos a ir directamente a probarlo con los discos tradicionales, así como también con contenido, el cual vamos a conectar en el puerto USB en la parte frontal, lado derecho, y lo vamos a poner a prueba para ver que efectivamente logre reproducir pues todo el contenido. Ok, así es que vámonos recio con lo que es las pruebas. Estéticamente, pues bueno, el equipo está bien. En la parte superior solamente detalles de uso normales, pero a simple vista y desde el punto en el cual lo estoy observando ahorita, la verdad se mira muy bien. Tiene buena presentación y pues no está dañado. A pesar de que no trae su control remoto original, estos dispositivos tienen una tecnología la cual se llama AnyNet Plus. Esa tecnología nos va a permitir usar el remoto de nuestra televisión. Por ejemplo, acabo de adquirir este remoto que es de un televisor Sony, ya que pues lo vamos a poner a prueba en una Sony Bravia. Este es el control remoto
y una vez que está conectado solamente a través del cable HDMI. Si te conectas a los cables RCA, los colores amarillo, blanco y rojo, no va a ser posible manipular la unidad. Pero si tú te conectas solamente por HDMI, sí vas a poder utilizar el remoto de tu televisor para controlar todas las funciones de este dispositivo Blu-ray. ¿Ok? Entonces vamos a encender el equipo. Les recuerdo que los botones, bueno, los controles en la parte frontal derecha son del tipo touch, de toque, y no tiene botón físico, solamente de toque. El único que resalta aquí es el botón de encendido y apagado. Ahí se alcanza a ver que está encendido. Lo vamos a tocar y ya en este momento va a encender. Ahí nos saluda, hello. Ok. Y en el televisor ya cambió la interfase también. Vamos a alzar un poquito aquí la videocámara, mira. Y ahí vamos a ver que efectivamente en unos momentos más, ahí está. Esta es la interfase. Y a pesar de que aparecen los, bueno, aparece Netflix, Pandora, Hulu, entre otros, realmente son sitios que ya no nos vamos a poder conectar. Entre las funciones técnicas que ofrece este equipo, vamos a mencionar que también es compatible con archivos DivX en alta definición, resolución Full HD 1080p, tiene lo que es DTS, salida de audio digital, sonido Dolby Digital y la tecnología que ya les mencioné, que es AnyNet Plus, poder usar el control remoto de la televisión a través de cable HDMI. Ok, bien, entonces aquí en este momento vamos a navegar con esta ruedita y ahí estoy navegando, mira, hacia los costados, ok, hacia arriba, otra vez a los costados, hacia abajo y quedamos aquí en el punto de inicio. Ok, esto es, vamos a ir explicando rápidamente la interfase. Internet, que ya lo dije, pues realmente no funciona ya lo comprobamos, no tiene caso hacer el demostrativo. La categoría de videos, la categoría de música y la categoría de fotos. Este otro es para hacer ajustes, configuración de pues, audio, video, entre otros. ¿Ok? Entonces, los botones que están abajo, por ejemplo, al lado derecho está un botón, un recuadro azul que dice View Devices. Ese es, por ejemplo, cuando tenemos un, ya sea disco duro o una memoria USB conectada a través de USB y al mismo tiempo tienes un disco al interior de la unidad. Entonces tú presionas el botón azul, en este caso en el remoto va a ser de estos de colores el azul, ok. Y acá dice Change Device. Para cambiar dispositivo, pues simplemente con el rojo, ok. Entonces, por ejemplo, si yo estoy reproduciendo desde vía USB y de repente quiero visualizar contenido en disco físico, entonces voy a presionar el botón rojo que dice Change Device. Por ejemplo, ahorita lo presiono y dice no hay disco. No me da opciones porque efectivamente no tengo ni disco tradicional ni tampoco ningún dispositivo conectado al puerto USB. Ok, entonces, bueno, vamos a ir primeramente con lo que es los discos y al final vamos a dejar el contenido de USB. Ok, tenemos un disco duro tradicional mecánico de 300 gigabytes y también tenemos una memoria USB de 8 gigabytes, todas ambas con contenido. Ok, pero vamos a empezar primero con lo que es el contenido en disco tradicional. Ok, ahí abre la compuerta y vamos a empezar con esta película que es original, es en formato Blu-ray. Ok, ahí está, vamos a ponerlo. Ok, vamos a esperar a que lea y ya rápidamente pues ya lo está leyendo. Ya pueden apreciar que sale en la parte inferior derecha del televisor, son los avisos antipiratería. Ok, vamos a ir acá.
Ok, vamos a esperar un poquito. Y ahí está. Vamos a quitarle sonido por cuestiones de copyright, porque YouTube es bien enfadoso con el copyright, la verdad. Ok. Y al rato si pasa un insecto volador va a decir que también tiene copyright y que no puedes monetizar el video. Pero bueno, mira, aquí está los anuncios, etcétera, etcétera. Se ve bastante bien. Y bueno, pues ahí va también aquí contando todo el tiempo. Ok. Por ejemplo, aquí en el televisor, bueno, en el control del televisor tenemos, déjame bajar esto, no voy a caer copyright. Tenemos funciones de adelantar, playback, mira, adelantar, pausa, playback, etcétera, stop. Entonces podemos brincar o adelantar parte del capítulo, ¿ok? Entonces ahí estamos avanzando más rápido, ¿ok? Vamos a darle playback otra vez. Y ahí está reproduciendo normal. Ok, vamos a saltar estos cortos de cine. Voy a tratar de saltarlos todos a ver si me permite. Y al final pues vamos a ir a lo que es reproducir la película en cierta escena. Ok, a ver si ahorita nos da para el menú. Ahí está cargando el menú. Está bonito ahí al fondo, mira, ese. Y ahorita va a salir el menú. Ok. Ok, este es ya el menú de la película. Ahí lo pueden ver. No lo voy a dejar mucho tiempo por cuestión de copyright, pero ahí está. Vamos a ir a selección de escena, enter, y yo creo que va a ser, sí, vamos a poner esta. Ok, reproduce y ahí está. Ok, ahí está la escena, se ve bastante bien. Vamos a darle audio. Ok, está reproduciendo y ahí está. Se ve bastante bien. Ok, igual el sonido es muy agradable. Ok, bien, entonces vamos a expulsar este disco. Está. En el anterior reproductor, lo que resaltaba en términos de estética es que en la parte superior, a pesar de que no es 3D, se ilumina la leyenda Blu-ray en color pues azul precisamente. Y en este caso no, es solamente el acabado plateado, pero en el anterior sí se iluminaba azul. Hubiera estado suave que también este se iluminara, pero pues bueno, es una cosa a cambio de la otra. Ok, bien, entonces vamos a ir con, vamos a tratar de leer un disco Blu-ray pirata, ok, porque esto me preguntan mucho que si es compatible con piratas. Ahí está, es un disco Blu-ray grabado y vamos a ver si lo acepta. Me parece que no lo acepta, vamos a ver si es cierto. Por ejemplo, este Blu-ray fue grabado como un disco de información. Entonces, una vez que lo admite, que lo acepta, lo reconoce, entonces tienes que ir a la categoría correcta y reproducir el contenido. En este caso, ese disco, si lo llega a aceptar, tenemos que ir a la categoría de video. Aquí donde está reel, que viene siendo pues ese carrete. Ok, entonces ya una vez estando ahí ya vamos a poder ver los archivos, las carpetas, etcétera. Ok, pero primero hay que esperar a ver si no lo va a aceptar. Mira, ya lo escupió. Ok, por lo visto no. Ahí aquí sale una leyenda. Ok, y dice que no puede ser reproducido. Ok, vamos a intentarlo por segunda vez a ver si lo acepta. Pero generalmente cuando ya sale esa leyenda es porque no lo va a aceptar. Ok, solamente estamos haciendo aquí el procedimiento para ver si lo acepta. Ok, vamos a esperar. Mientras tanto voy a ir preparando lo que es el próximo DVD.
y me parece que no lo va a aceptar. Ya cuando lo acepta ya lo identifica rápido, pero aquí se está tardando más, y ya si abre la compuerta quiere decir que ya no lo admitió. Sí, efectivamente no lo admite. Ok, entonces esta unidad Blu-ray no es compatible con discos piratas, solamente discos originales. Ahora vamos a cambiar de formato, vamos a ir al formato DVD. Esta película es original, región 1. Okay. Y ahorita se van a dar cuenta que rápido pues lo reconoce y está rapidísimo. Okay. Ahí están los avisos antipiratería. Y ahorita va a salir el menú. Okay. Ahorita vamos a esperar un poquito al menú. Las películas de antes estaba suave, que no le metían tanto comercial. Solamente la compañía que era la casa productora del filme. Y de ahí directo al menú. Mira, ahí va el menú. Ahí está el menú. Obviamente si tiene audio. Vamos a ponerlo un poquito. Ok, hasta ahí. Y vamos a ir a selección de escenas. Vamos a poner que... Ok. Vamos a ponerle que reproduzca esta escena. Ok. Audio. Vamos a brincar de episodio. Ok, otra vez. Y ahora vamos para atrás, como los cangrejos. Estamos retrocediendo escenas. Listo, vamos a detener la película. Ok, y ahí está. Ok, vamos a sacar el disco. Ok, está, DVD original sin problema. Ahora vamos a ir con una película que es copia. En este caso le toca el turno a esta película. Ya lo hemos puesto varias veces, pero igual, mira, esta es una película copia, formato DVD. Ahí está. Ya tiene ahí sus pequeños detalles. Ok, vamos a ponerle aquí silencio y ahí está. Ya rápido, ya la detectó. Este es el menú. Vamos a darle enter. Vamos a darle audio. Ok, hasta ahí. Y aquí sigue avanzando sin problema. Ok. Vamos a brincar de las escenas. Ahí estamos brincando las escenas. Vamos a darle audio. Quitamos audio. Y lo mismo, vamos para atrás. Ok, vamos atrás para atrás. Otra vez. Y otra vez. Ok. Está muy bien. Ok, sin problemas, es DVD copia.
Muy bien, entonces ahora vamos a ir con un disco MP3. Es un formato disco CD con música de YouTube en formato MP3. Aquí no hay problema si podemos darle audio porque es música supuestamente sin copyright. Okay. Bueno, este disco fue grabado como disco de información, entonces el tipo de archivo obviamente que va a contener es archivo de audio, por lo cual vamos a pasar aquí donde dice Music, damos Enter y ahí nos va a desplegar toda la lista de canciones que tiene, que en este caso son 108 canciones y deben de aparecer en la lista. Solamente que como es disco, pues no aparecen así de un solo golpe, sino que va leyendo pues toda la superficie y las va a ir lanzando poco a poco. ¿Okay? Ok, entonces primero tiene que reconocer aquí el disco. Ahí está. Que las canciones, que etcétera, etcétera. Ahí te dice incluso hasta qué año, qué álbum, qué artista, todo. Ok. Y vamos a navegar aquí entre las canciones. Ok. El disco todavía sigue leyendo. Cada vez que te pasas a la siguiente página sigue leyendo canciones. Ok, entonces sigue reconociendo cuáles son las siguientes canciones que tiene. Cuando estamos reproduciendo archivos de música en MP3 desde disco duro o memoria USB, el acceso a la música es mucho más fluido que en disco. Okay. Aquí ya, por ejemplo, ya se está tardando, pero es por lo mismo que está reconociendo e identificando pues cuáles son las siguientes canciones. Ahí ya vimos que acaba de cambiar la página. Ahora sí ya me deja navegar. Ok. Vamos a poner aquí Enter. Ahí está. Igual podemos adelantar fracciones de la canción y retroceder también fracciones de canción. Siguiente canción. Ok, muy bien. Entonces ahí vimos que el CD también lo está leyendo sin problemas. Un poquito de delay obviamente porque tiene que reconocer todo el contenido, la base de datos de las canciones, etcétera, etcétera. Ahorita van a ver eh, cuando pongamos música a través de USB. Es más, ya lo vamos a poner una vez para que no se les olvide. Esta es la memoria USB de 8 GB. Entonces vamos a conectar esta memoria aquí en el puerto. Vamos a cerrar la bandeja. Y ok. Conectamos aquí la memoria. Por ejemplo, vamos a dejar un disco. El disco que teníamos hace unos momentos, de la película DVD pirata, lo vamos a dejar acá adentro para mostrarles cómo es que puede cambiar de entre esta fuente que es de disco y la otra fuente que es a través de USB. Ok, entonces vamos a vamos a dejar que lea. Ahí ya lo está leyendo, pero voy a darle stop y regreso al menú principal. Entonces significa que ahorita ya el USB ya lo tuvo que haber identificado. Vamos a ver los dispositivos, botón azul, letra D, y dice que tenemos DVD. A ver, déjame ver acá. Está. Ok.
DVD. Hay un DVD, pero no detectó el USB. Posiblemente es que no lo tengo que volver a desconectar. Vamos a ver. Ok, otra vez. Ahí está. Ok, espero que se me lo identifique ahí. Vamos a regresar. Con el botón azul en Home otra vez. Ok, vamos a ver qué onda con esto porque no me está detectando el USB. Vamos a ver. Bueno, es un poco raro porque vamos a quitar el USB. Si no, ahorita apagamos la unidad y la volvemos a encender. Ok, vamos a conectar el disco duro. Ok, este es el disco duro de 300 GB. Es un disco mecánico conectado a través de USB. El disco duro sí está reaccionando. Me parece que lo único que no detectó es el USB. Ajá, exactamente. Bueno, aquí aparece esta leyenda que dice que hay un dispositivo conectado y lo reconoce como 0 letra A, S, y nos pregunta que si queremos tener acceso a él. Le vamos a decir que sí. Igual si le dicen que no, pues pueden cambiar de dispositivo. Ahorita les voy a decir cómo. Vamos a decirle que sí. Ay, perdón. Y acá el dispositivo tiene una, bueno, casi no se va a alcanzar a notar. Tiene una pequeña LED verde. A ver si lo, si ligeramente se alcanza a ver. Mira, está el LED verde y ahí está activado. Ahí está en funcionamiento. Ok, el disco duro está en funcionamiento. Entonces, en la parte inferior izquierda aquí dice 0AS. Ok, vamos a tener acceso, bueno, ya tenemos acceso a esa unidad y vamos a ir a la categoría de video, que es el único material que contiene este disco duro. Vamos a ver que tenemos pues diversas carpetas, perdón. Ok, y vamos a ir, ok, vamos a ir acá, damos enter. Vamos a ver el episodio 8. Ok, sin sonido. Ok, ahorita lo vamos a enfocar. Y ahí está, muy suave que se ve, mira, bien precioso. Ok, muy bonito. Ok, vamos a darle un poquito de audio. Previously on From. Ok. A ver si no me toca enfocar una escena así media gore. Ok, está muy bien. Listo, ok, ahí está reproduciendo perfectamente, muy bien. Es video desde disco duro vía USB. Ok, muy bien, entonces ahora vamos a cambiar de dispositivo. Botón rojo en el remoto. Ahora sí te aparece, mira. ¿Quieres reproducir desde disco DVD? El tipo de disco que tengas al interior de la bandeja y te va a aparecer si es un Blu-ray, un DVD o un CD. Ok, entonces hay dos opciones: el USB y el disco. Ok, entonces ahorita estamos en USB, vamos a cambiar a DVD, damos enter y ahora pues ya está seleccionado pues el DVD, que por cierto pues es una película. Damos enter donde dice videos y volvemos otra vez aquí al menú de la película, que es copia, damos enter. Ok, ahí va a empezar a reproducir la película. Vamos a saltar escenas y van a ver que efectivamente es la película que estamos observando hace unos instantes. Ok, ahí estamos con la película esta. Ok, vamos a darle stop y otra vez vamos a cambiar de dispositivo. Botón rojo hacia abajo,
tener acceso al disco duro externo, damos otra vez clic en videos porque es el único tipo de material que contiene. Ahí está, yo pensé que me había metido en internet. Y vamos a ir otra vez aquí. Vamos a ir, me parece que era este. Enter. Ok. Y efectivamente estamos reproduciendo otra vez el archivo que les había mencionado, que se mira bastante bien. Ok. Entonces ahí está reproduciendo perfecto entre un formato y otro. Vamos a dar stop. Ok. Y vamos a ir a menú principal. Y por ejemplo aquí en la barra inferior te va a decir, independientemente de la fuente, de cambiar de dispositivos y de ver dispositivos, te va a aparecer esta función que dice remover de forma segura el USB. Entonces lo que se recomienda es presionar el botón amarillo y de esa manera tú vas a poder remover sin riesgo a que tu unidad, en este caso disco duro externo, se vea afectada. Botón amarillo y dice que está removiendo el USB. Ahora usted puede remover el USB de forma segura. Ok, en este momento ya con toda confianza puedes remover el dispositivo y vas a tener la seguridad que no se va a ver afectado. Ok, vamos a volver a intentar con el USB. Posiblemente haya un error, no sé, con la memoria, porque el disco duro que conectamos hace unos momentos es de 300 gigabytes. Entonces, posiblemente, a regresarme aquí, posiblemente a lo mejor no acepta este tipo de memoria que estoy utilizando en este momento. Ok, es una Sony de 8 gigabytes. Vamos a hacer un último intento. Ok, debería de parpadear porque esta memoria parpadea, pero ahí quiso parpadear. Puede ser que no está, es un error con mi memoria. Ahí está. Creo que tal vez está un poquito sucio el puerto. Ok, bien, aquí aparece, ahora dice que tenemos conectado un dispositivo por el puerto USB, lo reconoce como Storage Media y nos pregunta que si queremos tener acceso, le vamos a decir que sí. Vamos a ir a las categorías, nuevamente categoría de video. Esta USB tiene de las tres, ok, música, fotos y desde luego video. Entramos a video, solamente vamos a tener estos dos archivos. Vamos a reproducir este que estamos viendo aquí. Ok, ahí está reproduciendo, ahora sí lo está tocando, mira. Ahí está. Ok, cada vez que parpadea es que lo está leyendo. Y esto es desde el contenido memoria USB. Obviamente si tiene audio. Ok, ahí sigue tocando, todo muy bien. Vamos a detener la reproducción. Ok, vamos a dar un paso hacia atrás y ahora vamos a ir a lo que es fotografía y van a aparecer las fotografías que contiene esta memoria. Vamos por acá, enter, y las voy a ir presentando, me parece, a forma de diapositivas. Ok, ahí está enfocado. Sí, me parece que solito va a ir pasando las fotos. Ahí está, lo está haciendo a manera de diapositivas. Ok, hay una pequeña demora entre foto y foto, pero a pesar de eso se ve muy bien. ¿Está? Y ahí dice que es un tipo de archivo que no lo acepta, un archivo de imagen. Ahí se pasa al otro, que es esta vegetación. Algunos tipos de archivo para foto no los acepta, pero pues bueno, ya sería cuestión de comparar consultar en la página del fabricante. Ok, vamos a ir un paso para atrás y ahora vamos a ir a la categoría de música. Ok, aquí ya está señalada la categoría de música. Voy a bajar el volumen, bueno, darle volumen,
darle audio, quitar el silenciador, bajarle volumen y vamos a reproducir música. Van a ver que la música desde USB, disco duro, es mucho más rápido su acceso. Miren, aquí está leyendo y bueno, en este caso solamente tiene 10 pistas, pero pues la navegación, como pueden ver, me la facilita de inmediato. Vamos a reproducir ese archivo. Vamos a ir hacia adelante, hacia atrás. Siguiente archivo. Siguiente archivo. Vamos a adelantar parte de ese archivo. Ok, muy bien, ya hasta aquí lo vamos a dejar. Vamos a regresarnos al menú principal. Entonces ya vimos, sí, video, música y fotografía. Ok, entonces bueno, de esta manera el equipo ya verificamos que sí está reconociendo varios tipos de disco, excepto el... vamos a ponerles remover seguro. Algunos otros dispositivos no me dan esa opción, entonces pues no me queda otro remedio más que desconectarlo así directo, pero es mejor, si te da la opción, hacerlo de manera apropiada para evitar que se vaya a estropear tu medio de almacenamiento. Ok, vamos a tapar aquí la... De hecho creo que ya lo apagué. Está muy cerca aquí el botón de encendido apagado de la compuerta USB, entonces muchas veces sucede que uno pues al cerrar la compuerta de USB, ahí lo ven, está enseguida el botón de encendido y apagado, entonces pues accidentalmente lo pueden apagar como ahorita. Ok, bien, y ya lo apagué el equipo. Me faltó, voy a prenderlo así brevemente, cambiar la fuente de señal, bueno, la salida, porque ahorita estábamos por HDMI, pero realmente pueden ustedes conectarlo pues con una salida. Por ejemplo, acá vamos a verlo otra vez y dice salida pues HDMI, donde dice videograbadora, son los cables de colores. La diferencia va a ser que el contenido lo vamos a ver con una calidad pues inferior. Ok, ahorita estamos en HDMI y la resolución pues eh, debe de ser alta. Ok, vamos a darle aquí, estoy buscando el botón, ahí está, display. Bueno, ok, ahorita nomás dejen que se quite esto. 1080p HD, aspecto 16:9, está bien. Esta es la resolución de la conexión HDMI. Ahora vamos a cambiar a lo que es videograbadora. Ahí ya cambié a videograbadora. Ok, entonces aquí podemos notar, no sé si lo alcancen a percibir, pero ya el menú en general pues ya se mira un poquito no tan definido. La letra, mira aquí ya como que se mira un poquito movido. Incluso la película también se mira así como diferente. Vamos a cambiar otra vez a donde dice aquí HDMI. Y ahorita va a entrar. Y obviamente pues la calidad rápido se nota. ¿Okay? Igual el menú se mira más definido, miren. Todos los aspectos del menú se miran definidos. Aquí también ya se mira un poco más definido como estaba hace rato. La letra también, ok, un poco más de detalle. Pero ya lo vieron, podemos ponerlo
salida HDMI, y la de abajo videograbadora es la salida de colores. Entonces en ambos casos pues sí podemos cambiarle la salida. El único inconveniente es de que si utilizas RCA, aparte que te va a restar calidad de imagen, no vas a poder ingresar ni manipular el equipo. Por lo tanto, y mejor estar conectado a HDMI, y de esa forma vas a tener acceso pues a todas las funciones del equipo. Ok, ahí está. Ok, vamos a apagar el equipo ahora sí. Sacamos aquí la película. Ok, ahí está. Y ahora sí lo apagamos. Es el sonido de apagado. Ahí está completamente apagado. Vamos a desconectar aquí nuestras salidas. Ok, muy bien. Vamos a dar la vuelta aquí al equipo. Y es prácticamente la misma configuración del otro modelo del 6500. La única diferencia es que este es en tercera dimensión y el otro es Blu-ray normal. Ok, vamos a ver en la parte posterior lo que tenemos. Tenemos conexión entrada LAN, que pues ya dijimos que no nos sirve para conectarnos a internet. Salida HDMI, salida de audio digital óptica, las salidas de audio y video tradicionales RCA, salidas componente. Y acá era lo que yo les estaba mencionando: salidas para sonido envolvente de 7.1 canales tipo análogo. ¿Ok? Y allá más al fondo vamos a ver las regiones compatibles. ¿Ok? Etiqueta del fabricante. Y vamos a ver aquí el famoso número de serie, que bueno, lo mencionaba, pero ahora ya casi ya me he descuidado de eso. Me parece que es, ¿qué? 59, 259p. Ok, sí, se me pierde aquí el zoom, pero más o menos, sí, me parece que sí es 259p. Ok, ahí está. Entonces este equipo está funcionando de manera correcta. Acepta prácticamente pues varios tipos de contenido, excepto en este caso los discos Blu-ray piratas. Esos no los acepta. Ok, bien, pues ahora sí llegamos al final de este video. Agradeciéndoles mucho la atención por haberlo visto. Gracias a las personas que se suscriben, bienvenidos. Muchas gracias a la gente que comenta también. Y por supuesto, gracias por compartir el video con sus amistades. Eso nos ayuda mucho a ir creciendo más el canal, que por cierto ya estamos a un poquitín de alcanzar los 7000 suscriptores. Que pues bueno, yo sé que hay youtubers que tienen pues millones o miles, cientos de miles, no sé, de seguidores, pero para mí es muy valiosos esos 7000 suscriptores. Ok, les recuerdo que este y más equipos estarán disponibles para su venta. Si a alguien le interesa, me puede dejar un comentario, o bien nos puede contactar a través de Instagram. En la descripción ahí está el enlace directo a la página de Instagram, y también van a encontrar pues el enlace directo a la tienda de Mercado Libre también. Lo pueden buscar en Google con el mismo título del video, y muy posiblemente los va a llevar a la publicación. Ok, entonces de esa manera pues para que lo puedan adquirir. Ok, y por último pues esta unidad no trae remoto. El único remoto que usamos es el de la televisión, porque pues tiene esa tecnología que te permite usar el remoto de la televisión para poder controlar la unidad. Ok, bien, ahora sí nos despedimos. Yo soy Gus Walker. Les deseo que pasen un excelente día. Muchas gracias por su atención y nos vemos a la próxima. Bye bye.